Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos una vez más a una sesión, un encuentro más en Foro Jurídico. Agradecerle una vez más a nuestro querido director general, el doctor Elías Huerta Pichas, por este espacio de discusión, análisis y reflexión en torno a muy diversos temas que vinculan al mundo jurídico de la República y en el mundo. Hoy nos complace tener como invitado a don Carlos Castillo. Y el objetivo de esta entrevista es justamente analizar el tema democracia, transparencia y combate a la corrupción con un personaje que ha sido clave central en el desarrollo de la misma en la gran capital del país en los últimos años. Él es Carlos Alonso Castillo Pérez, un gran amigo además, secretario actual de Movimientos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. A continuación, me permitiré leer la síntesis curricular de nuestro invitado, quien, insisto, nos honra con su participación el día de hoy para posteriormente cederle el uso de la voz. Carlos Alonso Castillo Pérez nació en la Ciudad de México, cuenta con estudios de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciado en Administración. En sus actividades profesionales ha colaborado como asesor del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, ha fungido como asesor de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Sexta Legislatura. En la entonces Delegación Coyoacán asesoró al jefe delegacional entre 2010 y 2012. Asimismo, ha colaborado en la Secretaría de Transporte y Vialidad de esta gran capital. Participó en el área de concertación política y ciudadana, dependiente de la Dirección General de Gobierno, entre 1998 y 99. Previamente, entre 1997 y 1998, fue asesor de la Comisión de la Juventud de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal en su primer legislatura. Participó en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México como asesor de la mesa directiva. De 2018 a 2021 fue diputado del Congreso de la Ciudad de México, primer legislatura, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción e integrante de las comisiones de Gestión Integral del Agua, Desarrollo y Infraestructura Urbana, Desarrollo Económico y del Comité Editorial. Fue titular, además, de la Unidad de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México en el año 2022. Actualmente, insisto, se desempeña como secretario de Movimientos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, insisto, a nivel nacional. Para nosotros, querido Carlos, es un verdadero honor recibirte esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación a este espacio. Muchas gracias, Julio César. Y bueno, es un gusto reencontrarme contigo en este tipo de espacios, hablando sobre distintos temas de interés nacional y para la ciudad. Muchas gracias, querido Carlos. A ver, como hemos visto en esta presentación breve, muy breve, porque cubre todo un amplio margen, tu trayectoria en diversas acciones de carácter político y legislativo en la capital del país, fundamentalmente, y en la etapa reciente a nivel nacional. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu, digamos, diagnóstico al momento sobre el combate a la corrupción en nuestro país, querido Carlos? Pues mira, fíjate que yo me siento muy honrado, muy honestamente me siento privilegiado. Tuve la oportunidad de ser diputado en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Recordemos que anteriormente no existía un Congreso, existía una Asamblea Legislativa. El órgano, la ley que daba vida a la Ciudad de México era el Estatuto de Gobierno, y en 2017 que se crea la Constitución de la Ciudad de México, se crea también toda esta nueva construcción legislativa y jurídica de la ciudad, y tenemos un Congreso. En ese sentido, pues nos tocó a nosotros, desde la presidencia de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, desarrollar, armonizar las nuevas leyes secundarias, las leyes locales para la Ciudad de México en materia de anticorrupción.
Asimismo, fuimos parte de un proceso político histórico que no se puede no mencionar, que estoy hablando de la elección de 2018, una elección histórica donde hubo una muy alta participación a favor del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo estoy totalmente convencido que en 2018 esos 30 millones de votos que fueron para Andrés Manuel López Obrador fueron básicamente un voto en contra de la corrupción. Es decir, en el país y en la Ciudad de México había ya un tema muy fuerte de corrupción por parte de los gobiernos en turno en ese momento, y la gente dijo, ya queremos hacer un cambio, queremos hacer una transición. En 2000 recordarás que, bueno, hubo una transición hacia Acción Nacional, que la gente sintió que no, que las expectativas que tenían no fueron satisfechas por Acción Nacional. Todavía continúan con a través del fraude en 2006 con Calderón, luego en 2012 con la compra de voto que ya está más que comprobada de Monex y todas estas cosas, se regresa hacia el pasado, hacia el PRI. Y en 2018, pues la gente dice, bueno, ya aprobamos el PAN, ya aprobamos el PRI, ahora vamos a probar otra opción, y la gente se decide por Morena. Entonces, estamos hablando que ya a estas alturas, como diría el clásico, a estas alturas del partido, yo considero que la gente sigue teniendo este tema del combate a la corrupción como una prioridad, y porque sabemos que la corrupción es el eje fundamental para que no haya desarrollo, para que no haya progreso en nuestro país, en cualquier nación pues del mundo. Si hay corrupción, no hay dinero. Si no hay dinero para los programas esenciales para un Estado-nación, si hay corrupción, se ven interrumpidas las políticas públicas. Entonces, es un tema que está en el centro del debate en México, y me parece que más allá de los detractores del actual gobierno, me parece que lo que hay que resaltar es que hay un grado de politización muy importante para el país. Antes muchos hechos pasaban desapercibidos, pasaban debajo de la alfombra, y ahora el gobierno de México, los gobiernos estatales, los autónomos, todo el actor público, todos los entes públicos están en observación bajo la lupa. Por ejemplo, este debate ahorita que está en el INE sobre si Lorenzo Córdoba se va a llevar 9 millones, si no se los va a llevar, si cuánto se va a llevar. Eso no pasó con Luis Carlos Ugalde. O sea, se fue, por ejemplo, Luis Carlos Ugalde como consejero, y cuánto se llevó de cuánto se llevó acabando el cargo, no lo sabemos. No es un tema que la opinión pública estuviera a debate, que la gente estuviera tomando en cuenta. Ahora ya está súper observado cuánto gana el presidente de la República. Anteriormente, recordemos que estaban estas partidas secretas de la princesa de la República, ¿no? Y nadie preguntaba, nadie sabía, además, era algo cotidiano ya, ¿no? Entonces, algo que sí hay que reconocer, seas partidario, detractor de la Cuarta Transformación, lo que hay que recordar es que hay que reconocer es que actualmente el tema del combate a la corrupción es un tema eje central, y que los temas públicos, parece redundante pero no lo es, pero los temas públicos están siendo cada vez más públicos. En fin, parece una redundancia, pero no, no lo es. No, claro que no lo es, estimado Carlos, porque justamente retomas una frase que además ya es histórica, de una de las principales obras de Norberto Bobbio, el filósofo italiano que tú conoces muy bien, en su escrito de 1984, que es El futuro de la democracia. Y él ya anticipaba que justamente la transparencia en democracia es el ejercicio del poder público en lo público, tal y cual tú aquí lo acabas de señalar. Y es muy interesante porque hay cambios y evoluciones en cualquier estado democrático con relación a muy diversos temas que se enfrenta, digamos, cada república. Pero hoy tenemos claro, y en eso coincido contigo, el cambio de paradigma. Y pareciera un hecho irreversible que la cultura del secretismo, la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas, la corrupción,
han terminado o están en proceso de terminar. En pleno siglo XXI, nadie podría escapar a la transparencia. Pero tú que has vivido diversos procesos democráticos y políticos en la capital, ya hemos anticipado que fuiste parte incluso del equipo de asesores en la creación de la Constitución de la Ciudad de México, esta que ha sido una de las grandes transformaciones políticas de la capital que le dota de poder y autoridad frente a todo el escenario de la República. ¿Qué significó ese momento, estimado Carlos, para, digamos, el desarrollo de tu actividad política, institucional, parlamentaria? Bueno, pues me parece que este proceso de la Asamblea Constituyente fue participar en algo, en un ejercicio actual, en este que fue en el 2017, pero lo interesante de esto fue participar en un ejercicio que es la creación de una constitución. O sea, es muy interesante, como la nacional de 1917, pero en nuestros tiempos actuales. Entonces, para mí fue un proceso histórico, además muy simbólico, porque las sesiones, como tú recordarás, se estuvieron llevando a cabo en la casona de Chicotenca, un lugar precioso, el salón de sesiones que ya no ocupa el Senado, que es de una belleza impresionante. Entonces, estar en esos debates de qué significa la ciudad, de los actores políticos de izquierda, de derecha, de centro, estar debatiendo sobre un modelo de ciudad fue, fue enriquecedor, fue muy, para mí fue muy, muy relevante en términos de académica y políticamente, fue de mucha formación personal, pero además fue un proceso muy interesante porque yo no fui diputado constituyente, fui asesor de la mesa directiva de la constituyente. Entonces, conocí los debates, estuve en el proceso de elaboración de la constitución y después ser diputado en, en la primera legislatura, que la gente que a lo mejor no sabe de procesos legislativos, pues se creó la Constitución de la Ciudad de México, pero todas las leyes secundarias tenían como raíz el Estatuto de Gobierno. Entonces fue un trabajo impresionante que creo incluso no se ha acabado de llevar a cabo aún en esta segunda legislatura, no nos dio tiempo en la primera, de armonización de todas las leyes secundarias a esta Constitución. Es decir ya todos estos normatividades específicas en todas las materias ya no derivan de un estatuto, sino derivan de una constitución. O sea, también la ciudad pasamos de ser menores de edad a ya tener un estatus jurídico más elevado, que un proceso similar sucedió hace poco en Buenos Aires igual, que ya también es la ciudad autónoma de Buenos Aires, es un proceso similar a la Ciudad de México, pero que para nuestro caso, eh, cuando yo llegué al Congreso como diputado, pues llegué ya, es como si tú estuvieras viendo la trilogía de una película y te echaste la primera parte de la película y llegas ya al cine a ver la segunda parte de la película, ya conoces quiénes son los actores, ya conoces la trama, ya conoces todo. Entonces es llegar con unas tablas diciendo, ya sé qué es lo que viene, ya sé qué es lo como legisladores, porque además me tocó estar en los debates donde decían, bueno, pues ya eso lo dejaremos a la ley secundaria y ya el legislador tendrá que... Entonces, esa ya es la responsabilidad que nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, ese armado legal estuvo muy padre, muy interesante. En fin, y además, servir a la ciudad es un honor, es un orgullo, y me siento muy, muy honrado en haberle podido servir a la ciudad en este periodo. Y como tú lo sabes muy bien, porque además tú fuiste parte de actor principal de esa construcción, fue una construcción legal que también dio pauta a una construcción institucional. Cuando llegamos nosotros, el Info Ciudad de México estaba en una crisis tremenda,
había uno de 7 comisionados, bueno, una mujer, Elsa Viviana, una comisionada de 7. La Constitución redujo de 7 a 5. Ahí hubo un tema de transparencia muy importante y funciona muy bien el Info con 5. Esos 2 comisionados que eliminaron no afectó en nada la operación. Y había una crisis de falta de cumplimiento del derecho a la transparencia en la ciudad. Y algo que no me voy a cansar de decirlo en todos los foros, en todos los espacios, es que no nos equivocamos. El Congreso de la Ciudad de México, al elegir a las y los comisionados que tenemos de primera línea, a ti te tocó ser el primer presidente de este nuevo Instituto de Transparencia ya con esta nueva constitución. Y mira, ver que no nos equivocamos, ahorita estás aspirando al Instituto Federal, al INAI, al Nacional, con uno de los promedios mejores evaluados de los que están compitiendo en este momento. Entonces, imagínate, tuvimos un comisionado de transparencia presidente en el Info, que inauguró este nuevo proceso, que tiene el mejor promedio de los hombres para un instituto nacional. O sea, de ese calibre, de esa calidad, es el nivel que tuvimos en el Info. Entonces, demostramos que no nos equivocamos, que tenemos la razón. Y por último, la otra parte muy importante, que es que actuaron ustedes, o siguen actuando, siguen en el cargo, actuaron con transparencia y con responsabilidad para la ciudad. O sea, algo que hay que reconocer. Muchas veces en política se critica lo malo. Es que ustedes en el Info, los diputados, no hicieron esto, no hicieron lo otro, ¿no? Pocas veces en política se reconoce lo positivo. Y lo que hay que reconocer, por ejemplo, es que el Info se retiró presupuesto sin que nadie se lo pidiera, sin que hubiera presunto órgano autónomo, para apoyar al combate al COVID, o sea, para que hubiera recursos para el derecho a la salud. Eso, no sé si el Instituto de Transparencia, por ejemplo, cuando hubo el sismo del 2017, no sé si dijeron, a ver, vamos a destinar recursos para la reconstrucción, por ejemplo. O sea, entonces es regresar a lo que decíamos antes. O sea, el ejercicio de los derechos, el ejercicio del derecho a la transparencia hace que te aperture otro tipo de derechos. O sea, como un derecho fundamental que es el derecho a la salud, el derecho a un presupuesto público bien ejercido y de manera honesta y ordenada. Hombre, Carlos, muchísimas gracias. Y en efecto, colocando siempre en el centro de nuestra actuación a la gente de esta gran capital. Ha sido nuestro sentido orientador. La gente, la sociedad, las personas de esta gran capital son el origen y el destino de nuestra institucionalidad. Pero también hay que decirlo porque es público y lo hemos señalado en más de un foro. Después de la construcción de este nuevo andamiaje constitucional y normativo, también hacía falta una construcción institucional y política desde los diversos centros de poder en el cual te tocó participar. Y quiero también decirlo, la construcción de acuerdos, la construcción de alianzas, la construcción justamente de una responsabilidad interinstitucional horizontal con todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Ciudad de México. Primero decirte, porque además, como es muy notorio, eres una nueva generación, eres un joven que se inserta en los diversos procesos de esta nueva etapa en la República, en muy diversas vías, y que te tocó justamente, además, fundar la primer legislatura del hoy Congreso de la Ciudad de México. Te quiero preguntar dos cosas. ¿Qué se sintió además de formar parte del constituyente, formar parte de la primer gran legislatura del Congreso de la Ciudad de México? Y dos, ¿por qué elegiste la coordinación o la presidencia de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en el Congreso? Que vaya, no es un tema necesariamente fácil de atender. Sí, mira, pues decidimos el tema de transparencia y combate a la corrupción. Una, porque yo vengo de una alcaldía muy lastimada por la corrupción precisamente, la alcaldía de Coyoacán. Llevamos ya una década de malos gobiernos
en la alcaldía de donde yo fui electo diputado. El centro de mi campaña en 2018 fue el combate a la corrupción. Entonces, cuando yo entro como diputado, cuando se empiezan a decidir qué comisiones preside cada quien, yo decidí que como yo tengo claro que la gente de Coyoacán votó por mí porque fue un voto en contra de la corrupción. Entonces, para mí fue eh, el pedir o el solicitar presidir esa comisión, fue asumir el encargo ciudadano que me había llevado a ese espacio legislativo. Entonces, por eso la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Por una parte. Por la otra, decirte que tratamos de actuar de la manera más responsable para la ciudad. Te puedo decir que nosotros armonizamos en mi comisión y en nuestros hombros recayó la responsabilidad de armonizar la ley de transparencia, la ley del sistema anticorrupción, ley de archivos, el nombramiento del contralor de la ciudad, el nombramiento de los comisionadas del Instituto de Transparencia, el nombramiento de los coloquialmente conocidos magistrados anticorrupción, los contralores de los órganos autónomos. Y en todo este andamiaje, te puedo decir que teníamos, como grupo parlamentario Morena, teníamos la capacidad de poder solos nombrar a todas estas instancias, y no lo hicimos así. Siempre buscamos los acuerdos, los consensos, y todas las leyes, los nombramientos de personas que hicimos, todos fueron con el consenso de la amplia mayoría. En el 90% de los casos fue con 0 votos en contra, con un consenso. En algunos casos no se logró el consenso, hubo una minoría que se opuso, pero estamos hablando que de 66 diputados teníamos 5 o 10 votos en contra. Siempre buscamos los consensos y todos los nombramientos que hicimos contaron con el voto de Morena, pero además también de los otros grupos parlamentarios, de la oposición, del PRI, del PAN, del PRD. No actuamos avasallando a la oposición, sino respetando a las mayorías. Y otro elemento fundamental de las democracias es ese, es el que coloquialmente o burdamente se habla que la democracia es el gobierno de la mayoría, pero para mí la democracia es el gobierno de la mayoría, pero con una mayoría responsable que tome en cuenta a las minorías. Y así lo hicimos en el Congreso de la Ciudad de México, y en esa parte te puedo decir que cuando yo me retiré como diputado, tuvimos ahí el reconocimiento de muchos actores de la oposición, de amigos, que reconocieron esa parte, ¿no? De que actuamos el legislador y el legislar, el parlamento, el parlamentar es eso, es el dialogar, es el discutir, es el marcar la posición política ideológica, pero también es tomar en cuenta al otro, a la minoría, en la proporción que tienen, pero tomándolos en cuenta, ¿no? Todo eso la verdad es que estoy muy contento porque sí lo logramos ahí. Y eso también es un mérito propio de tu carácter y calidad institucional. Y eso naturalmente lleva un proceso, una formación. Aquí hemos conversado con muy diversas actoras y actores a nivel nacional, y parte central de lo que los ha destacado ha sido justamente esta construcción del carácter e identidad institucional que les han permitido lograr lo que tú haces o has logrado en el Congreso de la Ciudad de México, que logró también muchos avances en términos de transparencia y combate a la corrupción, la fortaleza del InfoCDMX y los otros nombramientos que ha señalado. Incluso hay que decirlo porque hemos hecho más de un foro juntos en materia de combate a la corrupción.
y me acuerdo que tú tomaste decididamente junto con las autoridades de la Ciudad de México, nosotros y otros autónomos, la construcción de un sistema local anticorrupción fuerte que finalmente tuvo su destino en función de una determinación de la Corte que corrigió, digamos, de alguna manera los contenidos de la ley en materia de anticorrupción en la capital del país. ¿Qué nos puedes contar de esa etapa que además vivimos intensamente durante los primeros 3 años de esta etapa en el gobierno de la ciudad, del Congreso de la ciudad, y yo diría también del Poder Judicial de la ciudad y de la vigencia de los órganos autónomos entre 2018 y 2021, estimado Carlos? Yo lo que te puedo decir es que en una gran parte sí pudimos contribuir en nuestra perspectiva sobre la materia del combate a la corrupción, pero hubo otra parte en que solamente fue la armonización, es decir, como legisladores locales no pudimos meter nuestra aportación, nuestra opinión, porque la Constitución ya nos establecía unos márgenes que no podíamos evadir. Te estoy hablando que en la creación de este sistema local anticorrupción, todo este diseño del comité coordinador de este Consejo Ciudadano, eso ya lo establecía la Constitución Federal. Nada más tuvimos que armonizar, ya lo decía incluso la Constitución local. Y te puedes ir a la distancia que este tema habría que hacer una revisión, habría que entrar a una revisión eh, a nivel nacional de los comités coordinadores de los sistemas locales anticorrupción y del nacional, qué tanta importancia y qué tanta responsabilidad tienen en la vida pública. Es decir, en la Ciudad de México se acordó que no tuvieran un gran presupuesto, pero en estados como en el Estado de México o en otros, tienen un presupuesto enorme estos comités coordinadores, estos comités ciudadanos. Y no hay una correlación entre el presupuesto, entre facultades y funciones y entre el combate a la corrupción. Es decir, a partir de estas instancias que establecen la Constitución nacional y las locales, ¿qué ha avanzado el combate a la corrupción? Es decir, estas instancias, eh, a partir de que se crearon, lograron disminuir los índices de corrupción en los estados a nivel nacional un 10, 20, 30%. La verdad es que no existe esa evaluación y también, lo más importante es que no existen este vínculo entre esta instancia la disminución de la corrupción. Entonces, sí habría que estar revisando. A lo mejor los partidarios, los integrantes de estos comités coordinadores ahorita me escuchan y me han de estar queriendo asesinar, pero no estoy hablando que de la desaparición de inmediato, pero sí estoy hablando que se entre en una discusión y en una revisión de qué es lo que está fallando para que estos órganos funcionen. De ahí en fuera, todos los demás diseños institucionales, los magistrados anticorrupción, el Info, la Contraloría, pues eso sí están funcionando. Y quiero decirte que, digo, es la primera vez que estoy aquí en tu programa. Ahorita aquí picándole a la pantalla, me salieron unas preguntas que dice, del asistente anónimo, preguntas abiertas. Dice, ¿en qué áreas considera que el Partido Morena ha avanzado contra la corrupción? ¿Por qué en diversas alcaldías de la Ciudad de México impera ese flagelo? El gobierno de AMLO tiene el objetivo de desaparecer varios órganos autónomos. ¿Usted cuáles propondría? No entiendo si cuáles órganos autónomos propondría o cuáles propondría yo que se desaparezcan. No entendí bien. Pero en términos de justo, bueno, es parte de lo que, antes de que me lo digan, justo es parte de lo que estoy planteando, que en del sistema anticorrupción habría que revisar qué áreas del sistema sí funcionan, cuáles no, y cuáles podríamos prescindir de ellas y cuáles hay que fortalecer para empezar, ¿no? Dos, sí, yo estoy convencido que en diversas alcaldías sigue la corrupción y para mí, la parte fundamental e importante es la denuncia. Si la gente no denuncia, la corrupción en las alcaldías va a seguir imperando. Es decir,
si yo tengo un establecimiento mercantil, un restaurante, una tortillería, una tienda, y llega un verificador de la alcaldía, la que sea, y me solicita dinero si no me lo clausura, y yo le doy el dinero, ahí estoy siendo parte de la corrupción. Ahí la estoy fomentando. Si una persona que vende tortas, tacos, quesadillas en la vía pública y le da dinero al verificador, al famoso de la camioneta, al verificador de mercados y vía pública, está fomentando la corrupción. Si yo quiero aperturar un establecimiento mercantil y le doy dinero al de las licencias, al de obra, si voy a echarle otro piso a mi casa, si la voy a ampliar y le doy dinero al de obras de la alcaldía, estoy fomentando la corrupción. La gente dice, pues es que así es y así ha sido, sí, pero tenemos un gobierno de la ciudad que tiene una convicción de combatir a la corrupción. El tema es que la gente, si no denuncia, ¿cómo podemos actuar? Necesitamos que la gente denuncie para permitir que la autoridad pueda actuar y sancionar a quien esté actuando de manera indebida. Ya hay casos incluso en esta propia alcaldía de Coyoacán, la conozco muy bien, hay casos de antecedentes de la administración anterior y de esta administración de servidores públicos que han sido cesados por condicionamiento de programas sociales, por, a la directora de Desarrollo Social de la actual administración de Coyoacán, del PAN-PRD, se le destituyó por un tema de corrupción en deportivos. Al anterior director de Desarrollo Social de la administración anterior de Negrete se le destituyó por el condicionamiento de los programas sociales. Entonces, mucha gente dice, no, ¿para qué denuncio si no pasa nada? No, hay que denunciar y sí pasa algo, o sea, sí hay antecedentes de servidores públicos sancionados por faltas administrativas. Muchas gracias, estimado Carlos, porque además da respuesta justamente a las preguntas que te iba a hacer y por cierto agradecerle a todas y todos los que nos están observando a lo largo y ancho de la República Mexicana por su gentil participación. Veo aquí en el chat y en las redes sociales Durango, Colima, Coahuila, Yucatán, Ciudad de México, justamente en la alcaldía Coyoacán, en Miguel Hidalgo. Bueno, un saludo a todas y todos ustedes los que nos acompañan el día de hoy en esta importante charla con don Carlos Alonso Castillo Pérez. Además, un joven que ha venido incursionando en la vida de la capital y ahora del país. Y ahí quiero llegar, estimado Carlos. Has sido un activista social, estudiantil, has formado parte de la construcción de este nuevo partido a nivel nacional. Hoy eres integrante y dirigente dentro del CEN de Morena en el apartado de movimientos sociales, que tiene mucho que ver también con el tema central que hoy nos convoca, que es el de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, porque como tú lo señalaste, el acceso a la información pública es un derecho llave y es un derecho que se ha dicho también permite acceder al derecho a la verdad, a la sociedad para saber qué sucedió en momentos particularmente relevantes en la vida pública del país y que yo recuerdo que cuando tú eras presidente de la Comisión de Transparencia junto con el Senado, realizamos un foro justamente en materia de derecho a la verdad, haciendo una revisión sobre casos emblemáticos a escala nacional, 1968, 1971 y otros diversos apartados en el que el país naturalmente se ha sacudido. ¿Qué opinas ahora que eres parte del CEN en esta materia y cómo evalúas lo que hiciste en la parte institucional, particularmente con el derecho a la verdad en México, estimado Carlos? Pues como le has atinadamente dado en el clavo, todos los temas están vinculados de manera transversal. Eh, Tú participaste como en ese momento como presidente del Info, participaste en este foro que hicimos, recuerdo muy bien, en Lecumberri, en el
Archivo General de la Nación. Estuvo ahí, nos acompañó el director, el Senado, el Info y el Congreso. Hicimos ahí un esfuerzo interinstitucional bien interesante, muy bonito, para dar vida a la Ley de Archivos de la Ciudad de México. Y de fondo era este tema de garantizar el derecho a la verdad. Y a partir de ahí tiene que ver con los movimientos sociales. Los movimientos sociales son movimientos que se dan en la sociedad a partir de generalmente contestan, son reactivos a alguna violación por parte del Estado, algún abuso del poder. Y se generan esta organización espontánea ciudadana que tiene una demanda específica. Y sin saberlo, estos movimientos están ejerciendo un derecho y están solicitando el ejercicio de otros más. Y podemos poner muchos ejemplos. El movimiento estudiantil del 99-2000 de la UNAM, pues nosotros lo que defendimos en primera instancia era el derecho a la educación, a través de no al aumento de las cuotas con la modificación del Reglamento General de Pagos de la UNAM del 99-2000. Sin saberlo como estudiantes en ese entonces, pues también estábamos ejerciendo nuestro derecho a la transparencia y también estamos ejerciendo levantamos la voz contra la corrupción. Pero recuerdo que en ese entonces nosotros exigíamos que la autoridad dijera en qué se gastaba el presupuesto de la UNAM, cuáles eran el gasto de rectoría en términos de comidas, automóviles, los lujos. Y entonces, con base en la defensa de un derecho eje que era el derecho a la educación, nos metimos al debate del combate a la corrupción en la Universidad Nacional en ese entonces. Lo mismo se puede hablar de el movimiento de los padres de familia de los 43 de Ayotzinapa, que cuando toda la lucha de ellos es el derecho a la verdad, es el combate a la corrupción, porque es el combate a la impunidad y es lograr la justicia. Es decir, todo está vinculado. Es que el Estado, que la autoridad no esté vinculada con aquellas personas responsables de ese lamentable hecho y a partir de lo primero que es la verdad. Esta comisión que preside Alejandro Encinas en este gobierno, que echa para atrás la verdad histórica y que por muy cruel y dura que parezca, da a conocer gran parte de la verdad de los hechos y se habla ya de personas detenidas. Entonces, esa es la importancia del derecho a la verdad. Y lo que ha sucedido en otras latitudes es que el garantizar el derecho a la verdad, el garantizar la reparación del daño que en su totalidad es imposible, es decir, la desaparición de un familiar, la violación, la muerte por parte de algún familiar, por parte del ejercicio indebido del Estado, eh, no tiene reparo alguno. Pero el hecho de llegar a la verdad, de poder juzgar a los responsables, hace que las naciones puedan reconstituirse después de estas violaciones graves del Estado. Y eso ha pasado en otros países con dictaduras, Chile, Argentina, que han logrado como nación volver a caminar, volver a salir adelante a partir de poder reconocer lo que sucedió y de poder juzgar a los responsables, y eso hace que las naciones, que el tejido social se reconstituya para caminar hacia el futuro. No puede haber un futuro de una nación si no hay un reconocimiento
de la historia, no solamente la historia, por decirlo, positiva, sino también de aquellas historias que son difíciles de reconocer en nuestros estados. Sin duda alguna, estimado Carlos, el derecho de acceso a la información pública y la transparencia tiene muchos puntos de contacto con el derecho a la verdad y con fenómenos como los que acabas de, digamos, ejemplificar y que justamente han abierto un debate a escala nacional e internacional cuando han sucedido y que tienen hoy en día un asiento muy importante en la revisión histórica y democrática del país. Estimado Carlos, tú como joven dirigente, como joven diputado y servidor público, perteneces, y hay que decirlo así, a una nueva generación de políticos a nivel nacional y en la capital del país. ¿Cuáles han sido, cuéntanos algunos de tus principales retos, pero también triunfos en tu andar por la vida pública de la capital del país y de la República, estimado Carlos? Pues mira, algo que en primera instancia sucedió es que cuando llegamos, esta nueva camada de personalidades a la ciudad, siempre dicen que el poder no se concede, que el poder se toma, se arrebata. Y había una clase política tradicional existente en la Ciudad de México. E irrumpimos en 2018 con esta aparición de la vida pública de Morena, una nueva línea de actores políticos. Lo primero que sucedió fue que los actores de la oposición históricos nos quisieron ningunear. Eh, Algo que no me sorprendió, porque además, cuando uno desde joven empiezas tu actividad política, estás acostumbrado a que te discriminen por ser joven. Como joven no opines, no tienes la capacidad política de decidir. Entonces, cuando teníamos 19, 20 años y participamos en el movimiento estudiantil, nos discriminaban porque no teníamos experiencia, porque éramos jóvenes. Luego, sufrimos discriminación por ser de oposición, por ser de izquierda. Los mugrosos ahí, descalzonados, ¿no? Entonces, cuando uno está malamente acostumbrado a la discriminación, estás acostumbrado a actuar desde la oposición, desde la resistencia. Entonces, cuando llego como diputado, me encuentro una nueva forma de discriminación en la cual los actores políticos, principalmente del PAN, de Acción Nacional, eh, ellos son muy meritocráticos. Es decir, nosotros, por el hecho de ser morenitos, por el hecho de ser primera vez legisladores, pues creían que no teníamos experiencia, no teníamos formación y que no teníamos la capacidad para legislar. Entonces nos quisieron ningunear, menospreciar, pero como ya veníamos de toda esta trayectoria de discriminación, pues no fue algo nuevo y logramos sortear este reto y con las capacidades demostramos que sabíamos hacer las cosas y que no teníamos la experiencia legislativa, pero eso en vez de ser negativo fue positivo, porque al no tener esa experiencia legislativa, también no tuvimos la experiencia legislativa de las malas prácticas que había antes, que era de las negociaciones, de las concertaciones de te doy y me das y vamos a negociar presupuesto a cambio de que apruebes mi proyecto, sino todas esas cosas, todos esos vicios legislativos del pasado, los famosos etiquetados, que la población a lo mejor no lo sabe, pero antes los legisladores negociaban con el gobierno otorgar presupuesto específico a cambio de una comisión para el legislador. Entonces, todo eso se acabó y entonces eh, logramos llegar con una formación distinta. Te voy a contar una experiencia. Cuando
estamos discutiendo la ley de austeridad, pues yo les digo, vamos a bajarle más y más y más al Congreso, ¿no? El Congreso nosotros lo agarramos con 2,800 millones de pesos de presupuesto y lo dejamos con 1,400, como 1,200 millones de pesos, es decir, le quitamos más de la mitad. Y cuando los legisladores históricos que ya tenían, no voy a decir nombres para que nadie se sienta ofendido, pero estos legisladores que ya tenían décadas de haber sido legisladores, decían, no, ¿cómo, no? No vamos a poder legislar. Sí, porque están acostumbrados a tener unos presupuestos altos, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo les dije, bueno, pues yo nunca he sido diputado y lo que ahorita tenga para mí es mucho. Entonces, lo que yo pueda quitar va a ser muchísimo. Entonces, logramos retirar muchas cosas. Como legisladores tenían auto nuevo al iniciar la legislatura, tenían bono al terminar la legislatura, tenían celular, comidas, viáticos que pagaba la legislatura, es decir, que pagaba el pueblo. Y todo eso lo eliminamos. El famoso seguro de retiro que está ahorita a debate por el tema del INE. Lorenzo Córdoba se va a llevar 2,000 millones de liquidación, pero se está llevando como otros 7 millones por ese famoso seguro de separación. Entonces, ese seguro que el INE todavía tiene y que es el que se está llevando de 7 millones, Lorenzo, ese seguro lo eliminamos para los diputados. Es decir, todos los diputados que salieron en el 18 de la séptima legislatura de la Asamblea tuvieron ese seguro de separación. Nosotros, yo salgo del 21, ya no tuve ese seguro de separación, ¿no? Entonces, el ser una nueva camada de legisladores nos llevó a entender y pensar la labor legislativa de una distinta manera de cómo se debe de actuar. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia, estimado Carlos, porque además seguro nuestra audiencia conocerá otro enfoque de la actividad institucional. Y es justamente de lo que se trata este tipo de espacios, como lo anticipábamos, de conocer otras dimensiones de la vida pública en muy diversos sectores. Y tú hoy nos estás narrando justamente parte de esta, digamos, experiencia compartida en la capital del país, en tu labor en la construcción de la Constitución y la legislatura número 1 del Congreso de la Ciudad de México. Pero ya nos dijiste justamente las resistencias, pero nos habías dicho otra cosa, que cuando concluiste tu cargo como legislador, hubo un reconocimiento, y me consta horizontal, de todas las fuerzas políticas de la capital del país. Hace un ratito nos narraste todas estas resistencias y cómo es que al final logras un reconocimiento horizontal de tus pares en el Congreso. Pues mira, es lo que te digo, que el haber tomado en cuenta a la oposición en el andamiaje de la construcción de por lo menos mi comisión. Cuando yo fui legislador, uno es legislador no solamente de la comisión que preside, sino uno es legislador de todo el órgano. Entonces, yo como presidente de la comisión siempre busqué los consensos, siempre busqué tomar en cuenta al, al adversario político, al opositor, entendiendo que tienen una representación que en ese entonces era menor y por eso en su justa dimensión se les tomó en cuenta. Insisto, la mayoría tenemos que actuar siempre de manera responsable. Y así lo hicimos, por una parte. Y ya en el Congreso, en el Parlamento ya en su totalidad, pues siempre buscamos los puentes entre los disensos. Yo estoy convencido que el 90% de los disensos es por una falta de comunicación entre las partes. Hay muchos temas que con una buena comunicación y entendimiento se puede resolver. También creo que hay mucha, a veces, soberbia política entre legisladores, de no tomo en cuenta al adversario porque, pues, simplemente
yo tengo esa posición y no lo hago, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo formé parte de la comisión de asuntos electorales que presidía el ahora diputado federal Triana. Esa comisión sesionó en los 3 años, si recuerdo, 2 veces, fue mucho. Y, y esa comisión se quedó con fácil como con 50 asuntos o más en cartera, por una incapacidad del legislador de querer construir y armar consensos, querer imponer. Y además siendo minoría querer imponer, si siendo mayoría querer imponer no es correcto, ahora siendo minoría querer imponer, pues es imposible. Y te puedo decir que yo cuando dejé la Comisión de Transparencia, dejamos 0 asuntos en cartera. Recordarás que hubo una resolución de la Suprema Corte de que además los órganos a veces actúan muy lento. Hubo una resolución de la Suprema Corte que nos tiró toda la ley del sistema anticorrupción y, y esa resolución fue de un recurso de la séptima legislatura que nos vino a afectar a nosotros por errores que cometieron en la séptima legislatura y la actuación tan tardía de la Suprema Corte nos llevó a tirar todo y levantamos como en mes y medio, 2 meses, todo el andamiaje jurídico que nos había tirado la Suprema Corte para salir con la cartera en cero, ¿no? Entonces, me parece que en política falta mucho eso de dialogar, de entender al otro. Me parece que también tenemos como sociedad, tenemos que avanzar hacia una nueva construcción política. A los opositores les cuestionan mucho y les espanta mucho la forma en la que actúa el presidente de la República, que cuestiona, que posiciona, pero pues esa es una verdadera democracia, donde el, donde el presidente actúa activamente, donde el opositor también tiene esa posibilidad de diálogo. Se me hace muy interesante porque desde la oposición se habla de autoritarismo, de parte del presidente, pero pues los opositores hablan, tuitean, marchan, actúan, los comunicadores de la oposición cuestionan al presidente y pues ahí está la democracia, ahí está el cuestionamiento al poder y también el presidente tiene derecho a cuestionar y a hacer una defensa política de sus posiciones del proyecto de nación que él encabeza y esa es una democracia. El tema es que estábamos acostumbrados a un presidencialismo diferente, en el cual, por ejemplo, tú cuestionabas a Peña y al otro día ya había granaderos en la calle y el 1 de diciembre golpearon a todos los opositores de Peña. Cuando el magisterio tomó el Zócalo, golpearon a todos los opositores al magisterio, o sea, represión tras represión, presos políticos. Y entonces estamos acostumbrados a que el, el presidente en turno decía una cosa en el micrófono y hacía otra por abajo. Y ahora tenemos un presidente que desde campaña dijo, vamos a cancelar el aeropuerto de Texcoco, vamos a hacer una refinería, vamos a hacer el Tren Maya. Entonces, yo diría, eso que cuestionan que está haciendo el presidente, él lo dijo en la campaña que lo iba a hacer. O sea, ¿qué queríamos? Que se actuara como se actuaba antes, en el cual se decía una cosa y se hacía otra. Entonces, no nos espantemos del debate público. Y es parte de lo que decimos, o es parte de este principio básico. La democracia es es esto, el derecho a la información,
el derecho a la transparencia. Estas mañaneras es ese derecho a que el presidente esté expuesto todos los días a ser cuestionado y a marcar su posición, ¿no? Eso es democracia, eso es transparencia. Muchas gracias, estimado Carlos. Pues como verán, ya se nos ha pasado una hora vertiginosamente con una conversación muy interesante con uno de los jóvenes actores más relevantes de la capital en los últimos años, constructor de negociaciones, acuerdos, instituciones y naturalmente comprometido con un debate plural y abierto, sometido incluso al escrutinio, como acaban de ver ustedes, que seguramente abrirá mayores debates y bienvenidos sean, porque la democracia es eso, un debate robusto, abierto, dinámico, y justamente este tipo de espacios plurales, incluyentes, se tratan de escuchar a todas las voces. Carlos, estimado Carlos, finalmente para cerrar, y mira que se nos pasó de volada la hora, qué bárbaro, comprometerte, por favor, a que podamos incluso tener en algún futuro alguna mesa de diálogo con algunos actores similares a ti, de algunas otras fuerzas, y podamos construir un debate abierto, si te parece. Por supuesto, estaría bien ahí poder generar estos debates, el intercambio de ideas, de posiciones, de opiniones. Y bueno, pues agradecerte mucho el espacio. La próxima estaría bien echarnos un cafecito, bueno, yo tomo café, un tecito, y hacer una tertulia que dure unas 4 o 5 horas, ¿no? Por el Sin tema lugar a dudas, da porque para mucho. tú has estado en el centro del huracán, en debates abiertísimos y muy polémicos, pero que es fundamento, me parece, de lo que tú dijiste al inicio de nuestra conversación, el fundamento del Parlamento. Y el Parlamento es eso, el diálogo, la discusión, la revisión crítica de las ideas. Tú, como otros tantos, vi cómo se subían a tribuna, la ocupaban de manera inteligente, oportuna y lanzaban justamente la defensa de sus proyectos. Y qué bueno, para el debate plural de las ideas, estimado Carlos, ha sido un verdadero honor que nos acompañes el día de hoy. Insisto, agradecerle mucho este espacio que sigue siendo abierto, plural, objetivo con el doctor Elías Huerta Pichas. Carlos, ¿algún mensaje final para nuestra audiencia? Que como verás ha estado más que interesada en lo que ha señalado. Pues que sigamos actuando activamente en la vida pública de nuestro país, en medida de que las y los ciudadanos nos involucremos cada vez más en los asuntos públicos, vamos a hacer que estos asuntos, insisto, aunque sea redundante, sean más públicos. Lo que sí es que hay que observar, hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucho respeto. Algo que sí no me gusta mucho en términos a veces de las redes sociales es el insulto, la descalificación, el intercambio y el debate de ideas, el contraponer ideas, puntos de vista de manera acalorada, de manera apasionada. Los mexicanos somos muy apasionados. Lloramos cuando pierde la selección, lloramos de alegría ahora con la selección de béisbol, que los vimos ahí a punto de llegar a la final. Es decir, el mexicano es apasionado y querernos quitar la pasión es querernos quitar el chile y la tortilla, ¿no? A pronto. Entonces, sigamos discutiendo con pasión, con entusiasmo, pero con el debate, intercambio de ideas. Dejemos a un lado los insultos, dejemos a un lado las descalificaciones y hagamos que la vida pública de México que sea cada vez más pública para limitar al poder, para limitar a los corruptos. Hacer más esto que es de todos nosotros, hacerlo más de nosotros, apropiarnos más de lo que diría Aristóteles, de la cosa pública, de nuestra República Mexicana. Muchas gracias, Julio César, por la invitación. Pues, estimado Carlos, con esta pasión nos llevamos un compromiso que además ya lo están reproduciendo en nuestro chat. Se lo voy a proponer a nuestro director general para que además ya de tener una conversación uno a uno, podamos hacer mesas de debate y de diálogo en este foro. Que mira, abriste una nueva puerta para el foro jurídico el día de hoy y te lo quiero agradecer y reconocer muchísimo. Gracias por compartirnos tus experiencias,
tus fortalezas institucionales, los retos que has enfrentado como joven político de la República Mexicana. Pues muchas gracias a todas y todos ustedes. Esta ha sido una sesión más de Foro Jurídico y que la vida reparta suerte. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, muchas gracias.